Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Inconciliere y gracias al favor de su atención, dudas y preguntas, sugerencias. Vamos a hablar entonces de el plan que tiene el gobierno federal acerca de permutar el tema de las prestaciones en especie para pagarlas en efectivo. Es un plan de una manera muy delicada, completamente, vamos a llamar, impráctica, desde un punto de vista muy simple. La justificación que da el gobierno es algo en lo que siempre se ha enarbolado, en justificar que no tiene capacidad, ni sabe cómo identificar ni manejar las cosas. ¿A qué nos referimos? Corrupción. Si nosotros vemos el discurso del Ejecutivo Federal, dice, no es que se van a cambiar esto por esto, porque hay muchas cuestiones de corrupción. Pues entonces recordemos una parte fundamental. En cualquier empresa del sector privado donde hay robos, debe de haber culpables, y al haber culpables, debe de salir a través de ¿qué? De los controles que tengamos, de control interno, de supervisión. Esa permanente situación que debemos de tener nosotros, sobre todo cuando se manejan bienes, es muy importante que haya un control. ¿Cuántos hay? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo sacó? ¿A dónde se llevó? ¿Quién lo transportó? ¿Quién lo descargó? ¿Quién lo recibió? Todo ello. Entonces el Ejecutivo Federal, con ese discurso permanente de todo es corrupción, y que demuestra la ineficacia de saber controlar una corrupción que se acusa desde mucho tiempo antes, desde que era candidato, las veces que lo ha sido, evidencia la incompetencia absoluta para poder establecer medidas de control anticorrupción. Entonces, argumenta mucho el tema de corrupción. ¿Dónde están los culpables? El otro tema, es que ahí hay corrupción cuando yo estoy adquiriendo bienes. Está bien. ¿A quién le compraste? Y vamos a encontrar si hay sobreprecios, si hay faltantes, todo lo que ustedes gusten y manden. Pero como no hay ningún control, no hay ningún conocimiento de cómo hacer las cosas, es más fácil estar acusando, ¿verdad? Hay corrupción, hay corrupción, hay corrupción, hay corrupción. Ojo, trabajadores. Por principio de cuentas, el hecho de cambiar cosas, ahora sí que en especie, por dinero, evidentemente que la ahorra el gobierno. ¿Por qué? Tengo una despensa que equivale a 100 pesos. Pues mejor te la dejo en 100 pesos. Entonces ya tengo 100 pesos. Pero si el día de mañana, con el problema que tenemos inflacionario, que es lo que está viendo el gobierno y se quiere cubrir, la botella de aceite vale 40 pesos y el día de mañana vale 45, la despensa ya sería en 105, por decir un caso. Y el gobierno dice, no, ya te la voy a dar, pero en 100. Y es efectivo para ti. En primera instancia, pareciera muy atractivo que yo tenga 100 pesos en mi casa. 100 pesos en mi bolsa, 100 pesos para distribuir mejor. Sin embargo, por otro lado, pues también le está representando un ahorro a la misma autoridad que está pagando. Entonces no nos dejemos envolver. A mí sigue me dando mi especie. ¿Por qué? Esa botella de aceite que me das, ese kilo de azúcar, ese kilo de arroz, esto, lo otro y aquello, síguemelo dando. Y mete controles, pero como no saben meter controles, no quieren meter controles, es obvio que es más fácil, insisto, estar dando la vuelta y la vuelta a la corrupción. Primer problema. Nos pregunta una dama un tema muy fino, muy interesante. ¿Qué representaría para el sector privado si se hace realidad algo que, como en este gobierno siempre se ha estado contrapunteando de manera evidente? ¿A qué nos referimos? Esas cantidades que reciban los trabajadores, prestaciones en especie que se vuelven dinero, no van a ser impuesto. Está muy bien, no van a pagar impuesto. ¿Y el sector privado? Tenemos un antecedente muy interesante cuando el gobierno federal, con bombo y platillo, anunció, no en este, dijo, ¿saben qué? Los aguinaldos de los empleados federales no van a pagar impuesto sobre la renta. Dale y vale, no van a pagar. ¿Qué hizo el sector privado? Levantó la mano y dijo, oye, espérate, si ellos no pagan, yo tampoco. ¿Por qué? Porque tú lo estás promoviendo, no yo. Tú estás diciendo ya no van a pagar. Sale y vale. ¿A dónde nos llevaría esto? Si no van a pagar impuestos por prestaciones que, fíjense bien, se cambian de especie a dinero, pues entonces el sector privado va a tener que levantar la mano. Y como siempre, el Poder Judicial, si hace bien su chamba, va a definir si es correcto o no. Si hay inequidad o no, si hay trato desigual a los iguales o igual a los desiguales, cómo va a ser la situación para efectos tributarios y legales. Entonces ahí estamos viendo nosotros realmente una situación muy importante que se puede abrir desde el punto de vista jurídico. Ahora bien, retomemos el caso Seguro Social.
El Seguro Social dice todo lo que se esté dando en dinero, los criterios vinculativos del SAT, todo lo que se esté dando en dinero. Y ahora resulta con que sale el Ejecutivo en primera a decir que no se van a pagar impuestos. Quiere decir que entonces sí serían gravados. Una. Dos, había dicho que nunca se iban a ver condonaciones ni nada. Entonces, ¿qué va a hacer? Para que vean ustedes cómo se enredan las cosas. Esos son los problemas a los que nos vamos a enfrentar con esas políticas 100% populistas. ¿Qué va a pasar entonces con la gente? Recordemos nosotros, el incremento salarial no se da por voluntad de este gobierno, se da por imposición. Uno de los requisitos del famoso TEMEC era el incremento de los salarios. ¿Por qué? Porque eso hacía muy atractivo para tanto el mercado de Estados Unidos como el canadiense el venir a trabajar a México dado los bajos salarios. Y ellos dijeron, no, eso está mal, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hicieron? ¡Pum! Se incrementan los salarios a tales cantidades, no importa lo que pase. En este año hubo un incremento grandísimo. Obviamente sigue diciendo que debe de seguir incrementándose. Está bien, pero tenemos la época de los 80s, la época inflacionaria que vivimos con Miguel de la Madrid, que aumenta una cosa y se repercute en otra, y aquí vamos a estar jugando a tratar de apagar fueguitos en todos lados que se están convirtiendo también en llamas muy grandes. ¿A dónde vamos a ir con todas estas situaciones en que estamos viendo que el Ejecutivo Federal cada vez está quedándose con menos argumentos para administrar? ¿Por qué? Tú, trabajador, no te preocupes. Te voy a cambiar prestaciones en especie para que recibas dinero. No van a formar parte de tu base de impuestos sobre la renta. Está muy bien. Y cuando te retires, toda esa percepción, porque así lo dice, todo ese salario, no es lo mismo percepción que salario, ya que serían prestaciones más salario, con eso te vas a liquidar. Tendría que haber modificaciones a las leyes. ¿Para qué? Para que en un momento determinado, lo que conocemos para efectos de seguro social, salario integrado, al momento que yo me retire, ok, no me pagaste el salario integrado porque fueron mis salarios normales más mis prestaciones que ahora se volvieron dinero. Ya me retiro. Ejemplo, gano 200 pesos, más prestaciones 250. Cuando me retire, mi salario va a ser de 250 según la manifestación que ha hecho el Ejecutivo Federal. ¿Qué va a pasar si me voy después del 2024? Viene la contrarreforma de la reforma y ¿dónde quedó la bolita como siempre? Ese es algo muy delicado. Nosotros habíamos hecho un análisis también muy interesante ya para culminar este capítulo de ese programa Il Consiglieri, en donde veíamos, se les paga tantos meses de aguinaldo a los trabajadores en tal dependencia, así asado del gobierno. La única cuestión es que son salarios muy bajos. Cuando hablamos de 2-3 meses, estamos hablando de una cantidad muy baja. No estoy poniendo eres, sino simplemente poniendo los pies en la tierra. Vamos a ser objetivos en todos nuestros análisis. Como siempre, si te llamó la atención, ese pulgar arriba, esa suscripción, esa campanita, te avisa el material nuevo y nos vemos en la que sigue.